Tito 2, 6 al 8 dice: exhorta asimismo a los jóvenes a que sean prudentes, presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. David Ravenhill escribió esto acerca de su padre, y la verdad que anhelo que Jere pueda decir esto cuando yo ya no esté. David Ravenhill dijo: no puedo decir que cuando era joven fui un ávido ratón de biblioteca. Sin embargo, las cosas han cambiado mucho desde aquellos días. Lo que recuerdo vívidamente es que mi primer conocimiento real de la Biblia vino primero al leer la epístola Leonard. Así es, la epístola Leonard. No lo encontrará en su Biblia, aunque fue deducido por el apóstol Pablo en 2 Corintios 3:2, cuando escribió: tú eres nuestra epístola, escrita en nuestros corazones para ser conocida y leída por todos. Continúa David: tuve el privilegio de crecer en un hogar piadoso con padres que amaban al Señor y colocaban su voluntad por encima de todo. Mi padre se convirtió en esa epístola viviente que leí todos los días de mi vida. Su vida fue de consistencia, no de contradicción. Era un hombre que nunca trató de tocar su propia trompeta, sino que prefirió caminar humildemente ante Dios. Vivió diariamente a la luz de la eternidad, siempre buscando complacer a aquel que lo alistó como un buen soldado de Jesucristo. Antes de que él se parara en el púlpito, se paró ante Dios. Era un hombre de oración. La oración era su vida y su predicación reflejaba el hecho de que había estado solo con Dios. En muchos sentidos, mi padre era un enigma porque lo que más amaba también lo odiaba más. Amaba a la iglesia y sin embargo odiaba el compromiso, la tibieza, el pecado y la mundanalidad que veía en tantas iglesias. Pasó horas llorando por su condición y sin embargo nunca se dio por vencido en creer que Dios podría restaurar los años que habían comido la langosta y la oruga. Murió en fe, creyendo hasta el final que Dios todavía tendrá una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni nada por el estilo. Sí, fue esta epístola la que primero despertó mi interés en saber más acerca de Dios y su palabra. La vida, las oraciones, las lágrimas y la predicación de mi padre nunca se desperdiciaron en este hijo tan agradecido. ¡Wow! Cómo quisiera que Jere diga eso de mí. David Ravenhill estaba hablando de su padre Leonard Ravenhill, los cuales yo les recomiendo que lo escuchen, obviamente por internet porque ya murió hace 30 años. Tremendo hombre de Dios, y lo que llevó a la fe a su hijo fue la vida de él. Y este pequeño testimonio de David Ravenhill que él da de su padre resume muy bien el corazón y el deseo de Pablo al escribirle a Tito lo que acabamos de leer. Pablo le está diciendo a Tito: exhorta, lo que vimos el domingo pasado, exhorta a los jóvenes, pero luego le dice algo crucial para la iglesia: exhorta presentándote tú como ejemplo, le dice. ¿Cómo debes exhortar a Tito? Presentándote tú como ejemplo. Lo que Pablo le está dando aquí a Tito es la forma de guiar en la vida cristiana. Así que yo voy a hablarle a los padres, a esposos, maestros. Ya el Señor estuvo triturándome toda la semana como pastor, padre, esposo y maestro. Todo aquel que tenga una persona que lo sigue y que mira su vida, esta predicación es para ustedes. Lo que Pablo nos está dando aquí es la forma de guiar en la vida cristiana. Es la forma de moldear el corazón en la vida cristiana. Exhorta presentándote como ejemplo. O no exhortes. Exhorta presentándote como ejemplo. Esa es la clave. Pedro, en 1 de Pedro 2:5, nos exhorta a ser edificados como casa espiritual.
Así que tenemos que crecer espiritualmente. Y Efesios 4, del 1 al 12, dice que para que nosotros podamos ser edificados, Dios estableció evangelistas, pastores y maestros. O sea que para ser edificados necesitamos pastores, maestros, gente que haya caminado más en la fe. Pero ¿cómo se lleva a cabo esta edificación? Bueno, de dos formas. Hechos 20:32 dice que la palabra de Dios tiene poder para sobreedificarnos. Todos debemos decir amén. Si un púlpito no predica la Biblia, no es la iglesia de Jesús. La iglesia históricamente siempre predicó lo que Tertuliano, creo que era, le llamaba las memorias de los apóstoles. Es lo que está aquí escrito, la tradición de Jesús. Entonces, para ser edificados en la fe, necesitamos la predicación fiel de la palabra. ¿Están ahí conmigo? Amén. Sin predicación fiel no hay iglesia. Pero la Biblia enseña que para que haya una verdadera y genuina edificación, no solo es necesario la predicación de la palabra. Voy a parar ahí. ¿Creen que estoy diciendo alguna herejía? ¿Sí? Porque es muy fácil decir, dijo que no necesitamos la Biblia. No, está grabado. No solo es necesaria la predicación fiel de la palabra, sino que Pablo nos dice que es necesario tener una vida que ejemplifique con su conducta lo que se enseña con los labios. Esa es la enseñanza cristiana. ¿Me van siguiendo? ¿Necesitamos la Biblia? Amén. ¿Pero solo la Biblia y nada más? No. Necesitamos la predicación fiel de hombres fieles. Por eso Pablo le dice a Timoteo, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles. Pablo le dice a Tito, lo vimos, no sé si creo que el año pasado, ¿sí? Es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios para que pueda exhortar con sana enseñanza. ¿Lo pueden ver? Tiene que ser irreprensible para que pueda exhortar con sana enseñanza. Por eso, y en un versículo más claro, 1 de Timoteo 4:16, Pablo le dice a Timoteo, le da la clave: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. ¿Ven el orden? Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello. Miren lo que dice, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. ¡Wow! Aquí está súper claro. No es simplemente venir y escuchar la palabra porque eso es lo que más importa. ¿Alguna vez han escuchado personas en las congregaciones decir, no, bueno, yo voy directamente a la predicación porque la palabra es lo que más importa? No. Dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Porque haciendo estas dos cosas, los que te oyeren, se van a salvar. Si falta una, en gran medida tenemos la iglesia actual. Ya sea porque no se predica la palabra o porque se predica la palabra de labios infieles. Así que en este pasaje de 1 de Timoteo 4 vemos las dos cosas, vida y palabra. Eso para todo padre lo tiene que guardar, vida y palabra, vida y palabra. Esas dos cosas constituyen la enseñanza cristiana. Vida y palabra. Maestra de Misio Kit, si has descuidado tu vida por completo y quieres ir a enseñarle a Isabela la salvación del Señor, estás desperdiciando tu tiempo y en el mejor de los casos estás endureciendo el corazón de los niños. Vida y palabra. De esta forma, dice Pablo ahí, está súper claro, de esta forma se salvarán los que te oyeren. Ian Bounds escribió un libro que se llama El predicador y la oración, y esto es lo que dijo: la predicación no es la obra de una sola hora, sino que es la manifestación de una vida. Se necesitan 20 años para hacer un sermón. ¡Wow! ¿Por qué? Porque se necesita 20 años para hacer al hombre. Yo no sé de dónde sacó que se necesitan 20 años, pero que se necesita tiempo, se necesita tiempo. Dice, continúa Ian Bounds, el sermón crece porque el hombre crece.
El sermón es poderoso porque el hombre es poderoso. El sermón es santo porque el hombre es santo y está lleno de la unción divina porque el hombre está lleno de la unción divina. No es simplemente hablar. La vida hace el sermón. Ahora ustedes pueden estar diciendo, bueno, yo no soy pastor, pero no. Por eso le dije al principio, todos ustedes tienen ojos que lo están mirando en su caminar. Todos. Si eres esposo, tienes tu esposa. Y si eres padre, tienes tu esposa y tu hijo. Hijos o hija. Si eres abuelo, tienes nietos. Todos. Si estás en un ministerio, tienes almas que el Señor te ha confiado. Todos aquí. Por eso Pablo hace mucho énfasis en la vida piadosa de aquellos que son candidatos al pastorado y al diaconado. Los diáconos deben ser irreprensibles, no dados a mucho vino, que sean maridos de una sola mujer y tienen que tener un currículum bastante fuerte de vida piadosa. No la persona que dice, bueno, mira, yo estudié en el seminario tal, hice posgrado ¿lo conoces a C.S. Lewis? C.S. Lewis, bueno, él murió, pero yo lo hice con él. ¿Sí? Este puede ser diácono. O yo estudié en este instituto bíblico del pastor, el que ustedes estudian online, bueno, predica bien. Pastor. No, primero es la vida, la vida, la vida, la vida. Lo demás, bueno, tiene que estar, pero es la vida. Veía un debate de dos jovencitos, uno defendiendo la postura reformada, ¿no? La predestinación, y el otro defendiendo la postura arminiana, o sea, de libre albedrío. Los que no entienden son dos, Boca y River. Y el que defendía la postura reformada hablaba como que así, que Efesio, que lo escuchaba y luego abajo en los comentarios decía, wow, esta persona, el reformado, wow, estoy viendo un futuro pastor acá. Y yo pensaba, por ver 3 minutos en una discusión encima, ya está para pastor. ¿Pueden ver cuánto despreciamos la iglesia que ponemos a cualquiera? No digo que el chico sea cualquiera, sino que no lo conocemos. Por eso Pablo dice, no. Vida y palabra. En primera de Timoteo 4:12 le dice, ninguno tenga en poco tu juventud. Y no comienza diciéndole porque tú eres un campeón, el Señor te escogió desde delante de la fundación del mundo, así que vos avanzás, si no te escuchan, metele. No. Ninguno tenga en poco tu juventud, Timoteo, sino sé, ¿qué cosa? Ejemplo. ¿En qué? En palabras, conducta, las dos primeras. Palabra y conducta, amor, espíritu, fe y pureza. ¿Lo pueden ver? Palabra y conducta, sé ejemplo. ¿Qué es un ejemplo? Es un tipo, algo, un molde a qué seguir. Ese es el que marca el camino, ese es el ejemplo. ¿Nunca lo han utilizado como ejemplo en la escuela? Ya sea para lo bueno o lo malo, miren así, Manu, no se porten así. Eso es el ejemplo de cómo no. Y bueno, allá está, como mi abuela le decía, el niño Dios. Entonces, mírenlo allá, a Mauro. Así se tiene que comportar. En realidad así le decían las señoritas, le decían eso a mi mamá, porque nosotros fuimos a la misma escuela, ¿no? Entonces todas las señoritas que lo tenían a Mauro pensaban que sus hermanos menores eran la copia réplica de Mauro. Y no, fue mejorando la cosa después que nació Mauro. Entonces, no. Entonces Mauro se le lavaban el guardapolvo una vez cada 6 meses porque era intachable, nunca lo ensuciaba. Y yo tenía 3 guardapolvos por semana, para que vean la diferencia, ¿no? Entonces, él era el ejemplo, que esto es así, la señorita nos comparaba. Mauro, Eso es ser ejemplo, donde tú miras a una persona y dices, bueno, así, ese es el camino. Timoteo, tú no eres joven, tú tienes que ser ejemplo. En 2 de Timoteo 3:10, Pablo le dice a Timoteo que él había sido formado siguiendo su doctrina y su conducta. Después búsquenlo, 2 de Timoteo 3:10. Tú fuiste formado no solamente tomando cursos online, sino siguiendo mi doctrina
y conducta. Y el autor de Hebreos, el autor del libro de Hebreos, exhorta a la iglesia a considerar el resultado de la conducta de los pastores y a imitar la fe. Lo vamos a ver un poquito más adelante. Esa frase satánica, yo no sigo a hombres, sigo a Dios, es satánica. Aquí está súper claro, Hebreos 13:7, consideren el resultado de la conducta de los pastores e imiten la fe. Los discípulos fueron formados así. Eso era el discipulado, palabra y vida, palabra y conducta. Juan 7:37, hablando de Jesús, dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso de pie y alzó la voz, diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Los discípulos lo vieron a él pararse delante de todos, como a veces nos paramos en la peatonal, se paran y comienza a predicar. Bueno, eso hizo Jesús. En Pentecostés, cuando a Pedro le toca dar su primer sermón, ¿cómo creen que lo iba a hacer Pedro? Y como lo vio a su maestro hacerlo. Por eso dice Hechos 2:14, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, ¿lo ven? Alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todo lo que habitáis, y lo apuntó a Jesús. Jesús se pone en pie y dice, vengan a mí. Pedro se pone en pie y dice, vayan a él. Palabra y conducta. Tanto imitaban a Jesús que hasta los fariseos en Hechos 4:13, al ver cómo se manejaban, cómo hablaban, dice la Biblia que le reconocían que habían estado con Jesús. ¡Wow! Era tanta la forma, era como verlo otra vez a Jesús. Bueno, esa es la idea de la iglesia, el cuerpo de Jesús en la tierra. Era verlo a Jesús caminar otra vez. Al final de su vida, el apóstol Juan escribe en 1 de Juan 1:3, lo que hemos visto y oído, ahí están las dos cosas, esto os anunciamos. ¿Lo pueden ver? Lo que hemos visto y oído, vida y conducta. Ellos vieron la vida de Jesús y escucharon las enseñanzas de Jesús. Entonces lo que hemos visto y oído, eso les anunciamos. Esto de ser ejemplo, hermano, como Pablo le exhorta a Tito, es de suma importancia para la iglesia, porque el ejemplo de nuestra vida es lo que ablanda el corazón para que la palabra pueda llegar. Lo vuelvo a repetir, es el ejemplo, es nuestra conducta lo que ablanda el corazón. El ejemplo de nuestra vida es lo que va formando y es lo que muestra el camino para aquellos que nos están guiando. Lo voy a poner en otras palabras más sencillas. Nuestra vida y nuestra conducta es la explicación de lo que decimos con nuestros labios. Mi vida, mi forma de vida es la explicación de lo que yo enseño con mis labios. Por ejemplo, si un hombre le enseña a su hijo, la familia es lo más importante, y lo taladra con la familia es lo más importante, pero su hijo ve que el padre trata mal a la esposa y descuida su casa, ese es el concepto que el padre formó en el corazón de su hijo. La conducta de su padre le mostró a qué se estaba refiriendo cuando le decía, la familia es lo más importante. El niño crece diciendo, la familia es lo más importante, e imita al Padre. ¿Lo pueden ver? Mi vida y mi conducta es la explicación de lo que yo quiero decir con mis palabras. Por eso es muy común escuchar a padres decir, no sé por qué hace esas cosas. Eso no le enseñamos en casa. ¿Alguna vez les pasó eso? Yo no le enseñé eso en casa. ¿Qué es lo que pasa ahí? No es que le hayan hablado malas cosas, sino que no se daban cuenta estos padres que su vida le estaba explicando lo que sus palabras le querían decir al hijo. Entonces estaban, no grites, aquí no se grita. Bueno, ahí está. Entonces el niño crece diciendo, aquí no se grita. Porque la vida le explica lo que le está enseñando. La vida le muestra cómo hacerlo. Otro ejemplo de la iglesia, hay un famoso predicador en Estados Unidos, es un lobo, pero tiene predicaciones muy fuertes a favor de la sana doctrina, o lo que se dice sana doctrina, y de la santidad. Esas predicaciones que causaron muchísimo revuelo en internet,
hizo que muchos no sepan cómo dirigirse a este lobo del que estoy hablando. Es un lobo, es un pastor diferente. Lo que nadie presta atención es lo que hace este pastor en los cultos. Es de público conocimiento porque este mismo pastor publica las cosas que hacen en el culto. Es de público conocimiento que este pastor hace subir a celebridades no cristianas al escenario. Celebridades cuyas trayectorias son contrarias a Dios de principio a fin. Cantantes, actores, influencers, y les da el micrófono y les deja el púlpito para que hablen. ¿Cómo creen ustedes que van a entender el cristianismo los que se congregan ahí? ¿Así? Se puede seguir a Jesús y honrar a los que deshonran a Jesús. Entonces, cuando este pastor habla de santidad, porque tiene predicaciones que uno le escucha y dice, wow, qué fuerte la predicación sobre la santidad, cuando habla de dejar el pecado, cuando habla de dejar el mundo, y luego sus congregantes ven que sube un influencer que tiene videos llenos de malas palabras, de chistes de doble sentido, ven que ese influencer sube al púlpito, eso es lo que ellos entienden por santidad. Por eso cuando uno les habla a personas que saben que están en iglesias completamente desviadas y tú le dices, pero tienes que ser santo, ellos no te niegan. ¿Nunca les pasó eso? Dicen, sí, santidad. Lo que pasa es que el ejemplo de los que los guían le mostraron a qué se referían con santidad. Entonces a ellos les encanta hablar de santidad y dejar el mundo. ¿Y cómo lo entienden? Pues bueno, dejando subir influencers, a hablar cosas. Cristian Castro, Julian Weich, Pergolini, en el púlpito. ¿Qué piensa? Entonces la iglesia de este hombre le encanta hablar de santidad y de dejar el mundo, solamente que este pastor les muestra con su vida a qué se refiere con dejar el mundo. ¿Lo pueden ver? Nuestra vida, nuestra conducta es la explicación de lo que decimos. Por eso muchos de nuestros hijos, cuando llegan a los 12, 13 años, se van de la fe, no porque no la hayamos enseñado con palabras, es porque nuestra conducta le mostraba cuál era la fe que le enseñábamos. Por eso, esposo que estás aquí, papá, mamá, maestro, maestra, líder, músico, tu vida es la explicación de lo que enseñas. Padres, nuestras vidas son el cristianismo que nuestros hijos y esposas reciben. Mi vida es el cristianismo que entiende Andre y Jere. Entonces esto es algo muy serio, el de ser ejemplo, porque mi vida puede guiarlos a la vida eterna o puede guiarlos al infierno. Tu vida, esposo, puede estar o llenando de pasión y fe el corazón de tu esposa o endureciéndola. A nuestras familias, hijos, esposas, esposos, alumnos, les podemos enseñar la Biblia, les podemos obligar a orar, les podemos obligar a tener reuniones familiares todos los días, obligarlos a venir aquí, pero todo eso lo van a entender según nos vean a nosotros en nuestro diario vivir. Tan poderoso es la vida ejemplar de una persona que gracias al ejemplo de dos mujeres, Timoteo llegó a ser Timoteo. Dice 2 de Timoteo 1:5 que Timoteo era un verdadero cristiano, y esto lo dijo Pablo, ¿sí? No lo dijo ahí algún influencer para quedar bien y ganar seguidores, no. Pablo el apóstol dice que Timoteo era un verdadero cristiano porque la fe no fingida de su abuela Loida la había pasado a su madre Eunice, y Eunice le pasó la misma fe no fingida a Timoteo. Y Timoteo es una persona digna de imitar, digna de honra. ¡Wow! La fe no fingida de su abuela le llegó a él. ¡Wow! Por eso dije que acá no es solamente el pastorado. Si eres abuelo, puedes crear un Timoteo dentro de 20 años. No con palabras, porque sí, es necesario, lo acabamos de hablar, pero es tu vida. Esto es vital, lo vuelvo a repetir, para la vida de la iglesia. Por eso el título de la predicación, sin ejemplos, no hay iglesia de sana doctrina. Recuerdan que habíamos definido que según Tito 2:1, la sana doctrina, ¿qué era?
La vida piadosa de la iglesia. Eso es sana doctrina. La vida piadosa de la iglesia. Entonces, como vimos el domingo pasado, para formar jóvenes prudentes, ¿qué necesitamos? Reunión de los sábados con ping pong y le ponemos una película para que lloren. ¿Qué necesitamos? Ancianos prudentes, sobrios, serios, dignos de honor. Esa persona que cuando uno las mira dice se calla y no me atrevo a hacerle un chiste porque, wow, es un anciano, wow. Para formar el corazón de los jóvenes necesitamos ancianos piadosos. Si no existen ancianos piadosos, no hay jóvenes prudentes y el nombre del Señor es blasfemado, blasfemado y no hay edificación y sigue la misma rosca por generación y generación. Los jóvenes que no fueron formados crecen y tienen 60 años con mentalidad de 15. Tampoco forman a la siguiente generación porque no tienen vida piadosa. Y eso sigue año tras año, tras año, tras año en la iglesia. Los jóvenes que no fueron formados son los ancianos amargados que ellos dicen, yo ya pasé eso. Y sigue. Porque no hay ejemplos. No hay nadie que nos muestre, wow, esto es vivir para Jesús. El Nuevo Testamento, hermanos, está dedicado a formar vidas piadosas. No es para discutir de doctrina, está dedicado a formar. Por eso ustedes van a ver las cartas de Pablo generalmente se dividen en doctrina y conducta. Esa es la enseñanza, doctrina y conducta. Casi todas las cartas de Pablo tienen esa división, doctrina y conducta. Por eso los padres de la iglesia, que eran los discípulos de los apóstoles, hacen tanto énfasis en la vida, las obras, la vida. ¿Por qué? Porque es que la vida piadosa. Entonces, si queremos tener iglesias de sana doctrina, ¿qué es lo que necesitamos? Personas ejemplares. Si no, nos sirve. Ahora debemos tener algo en cuenta. Así como el ejemplo piadoso abre el corazón para recibir el mensaje, de la misma manera la vida descuidada cierra el corazón. Por eso los hebreos, cuando estaban cautivos a Egipto, se burlaban de Moisés cuando Moisés quería imponer la paz. Dejen de luchar. Pero luego de haber matado a un egipcio. Entonces, Éxodo 2:14 dice que uno de los que estaban peleando le contestó, ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como el egipcio? ¿Esa es tu paz? ¡Wow! Él tenía buenas intenciones, no peleen, pero les había mostrado el día anterior a lo que se refería con no peleen. Muy parecido a la paz romana, muy parecido a lo que se viene para nosotros. Paz. ¿Qué es paz? Silenciar a todo aquel que se oponga. Y eso ya está desde Moisés. ¿Esa es tu paz, Moisés? El mal ejemplo cierra el corazón. Por eso, de la misma manera, hoy es casi imposible predicar a alguien y que esa persona no nos diga, si Jesús vino para que dejemos de pecar, ¿por qué mi compañero cristiano engaña a su esposa? ¿Qué hacemos ahí? Si Jesús vino a librarnos del pecado, ¿por qué mi jefe, que es cristiano, trata así a las mujeres? ¿Qué hacemos ahí? Fin de la discusión. Ya no hay cómo responder a eso sin tergiversar la Biblia. No se puede responder. Tenemos que llenarnos de vergüenza por la imagen que está mostrando la iglesia. ¿Cómo responden a eso? Mi cuñado iba a una iglesia y al final terminó dejando a mi hija. El mal ejemplo cierra el corazón. Endurece el corazón. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? No necesitamos reformular el cristianismo para explicar por qué el compañero cristiano sigue siendo cristiano mientras engaña a la esposa. Que eso es lo que hizo la iglesia. En lugar de decir, basta con la vida horrible que llevamos, empezó a decir, bueno, sí, lo que pasa es que vos no entendés, ¿no? Es un proceso. Donde cuando uno se convierte no es que deja de pecar inmediatamente, no es, lleva tiempo y es una lucha porque la carne. En lugar de decir cortemos con el pecado, ¿qué hicimos? Lo pusimos en un libro de teología, un par de versículos que lo adornen, y por eso la iglesia tiene esos varones y esas mujeres. ¿Qué es lo que necesitamos ahora? Volver a imitar a Jesús. ¿Qué es lo que la iglesia necesita? Volver a ser esos ejemplos de vida eterna. ¿Qué es lo que tu esposo inconverso necesita? No es una mujer que le diga, ya te vas a convertir porque... ¿Qué dice Pedro?
que con la conducta, dice, que con su conducta casta y respetuosa gane a su esposo. ¡Wow! ¿Qué necesitan nuestros hijos? No 2 horas de teología, sino levantarse a las 3 de la mañana y ver a su papá llorando porque la gloria de Dios está siendo pisoteada todos los días. Es lo que vio David Ravenhill. ¿Saben cómo se convirtió Leonard Ravenhill, el padre de David? Viendo a su papá a los 14 años en una reunión de oración y vio que su papá tenía una realidad del cielo diferente y se convirtió ahí. Otra vez, ¿qué es lo que necesita la iglesia? Que vuelva a ser ejemplo, que deje de llenar de versículos la vida pecaminosa, que mi hijo pueda ver que odio el pecado, que mi hijo pueda ver que me esfuerzo hasta lo último por la iglesia. Y no que si lo mando de lunes a viernes a la mañana en pleno invierno, el domingo no lo llevo porque ya se levantó toda la semana. ¿Qué le estoy enseñando ahí? Que la escuela es más digna de esfuerzo que la adoración a Jesús. No se lo dije con las palabras, ¿con qué se lo dije? La vida ejemplifica lo que decimos. Hermanos, por eso nuestra vida es la mayor defensa del cristianismo. Por este pasaje la serie se llama La defensa de la fe. La vida es la mayor defensa del cristianismo. Por eso Pablo le dice a Tito que él enseñe siendo ejemplo para que de ese modo, según el versículo 8 de Tito 2, el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. No los calles, Tito, discutiendo y aprendiendo apologética, ¿no? La defensa de la fe y ganando debates en la peatonal. Eso no, cállalo con tu vida. Que todo lo que digas sea mentira. Porque Jesús tenía una vida de Jesús y decían cualquier barbaridad de él. Pero todo el mundo, aún los que lo acusaban, sabían que era mentira. Por eso dicen los evangelios, contrataban a falsos testigos. No le encuentro nada en la vida para darle. Entonces, bueno, voy a pagar para que mientan. No es ganar una discusión. Un predicador, no me acuerdo quién dijo... ¿Quién fue el que dijo la siguiente frase? Se puede discutir con argumentos, pero no se puede discutir con una vida cambiada. Fin de la discusión. No se puede. ¿Cómo discutís con eso? Tu vida es la defensa de la fe. Cuánta frustración y cuánto desánimo hay entre los pastores, entre los líderes de jóvenes, entre padres, porque esperamos de los demás, demandamos de los demás, demandamos de nuestros hijos el fruto que nosotros no somos. Demandamos en ellos el amor por Jesús que nosotros no le mostramos. Demandamos en ellos la honra en el culto que nosotros no le mostramos en nuestro diario vivir. Y ahí viene la frustración. Es una locura querer que mi esposa sea lo que yo no soy. No puedo, no se puede. Eso es contrario al cristianismo. No existe eso en el cristianismo. Ahora, si esto es tan importante en el cristianismo y está tan claro en la Biblia, como hemos visto varios pasajes de vida y conducta, ejemplo, vida y conducta, ¿por qué la iglesia no parece importarle? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué a la iglesia no le importa? Parte de por qué a la iglesia no le importa ahora es porque Satanás ha diseñado un método para que la iglesia crea que sigue siendo fiel a Jesús mientras lo desobedece. Satanás metió la siguiente mentira en la iglesia y ha destruido la iglesia. ¿Cuál es? La que la mencioné hace un momento. Yo no sigo hombres. ¿Lo escucharon? ¿Lo dijeron? ¿Lo pensaron? Yo no sigo hombres, yo sigo ¿a quién? A Dios, espero que digan Dios. O frases tan antibíblicas como no me mires a mí, mira a Cristo. Él no te va a defraudar. Frases satánicas como la iglesia te puede defraudar, pero Jesús no. ¿Por qué digo que son satánicas? Porque les acabo de dar una lista enorme de versículos que dicen imiten, conducta, palabra, fe, imiten. A la iglesia le encanta eso. Ha sido la excusa perfecta para vivir una vida descuidada sin que nadie le llame la atención. Ha sido la excusa perfecta para desechar toda exhortación, todo consejo. No, yo sigo al Señor. Entonces tenemos cientos de reformadores que dividen iglesias o se van de la iglesia porque ellos no siguen a hombres, siguen a Dios. Satánico, 100% satánico.
O escuchamos a personas decir, yo no estoy casado con ninguna iglesia, yo no estoy casado con ningún pastor, yo solo sigo al Señor. ¿A qué Señor? ¿A Jesús? Imposible. No se puede eso. ¿Por qué? Bueno, como ya vimos en Hebreos 13:7, la Biblia, que escribió el Espíritu Santo, nos manda a imitar la conducta y la fe de nuestros pastores. O sea, más claro que ese pasaje, ¿no? Pero luego Pablo dice en 1 Corintios 11:1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Uno puede decir, bueno, una cosa es que Pablo diga que lo imitemos, ¿sí? Que hay, bueno, Pablo. Otra cosa es que, no sé quién no se va a ofender, venga Santi y diga, así como yo vivo el cristianismo, así, bueno, le bajan la velocidad y lo entienden, como yo vivo el cristianismo, así es. Uno dice, bueno, Pablo, pero Santi, no te ofendes, ¿no? Bueno, Pablo en Filipenses 3:17 dice, hermanos, sed imitadores de mí. Hasta ahí estamos, todo ok, ¿no? Sí, qué grande Pablo. Claro, como no hay ningún video de cómo vivía Pablo, nos encanta imitar a Pablo, ¿verdad? Sed imitadores de mí, pero sigue en Filipenses 3:17 y dice, y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Cuando yo muera no me van a poder ver, pero miren a los que se conducen como yo, a los que viven como yo. Y todo Hebreos 11, que se conoce como los héroes de la fe, se nos dejó como ejemplo para que nosotros ahora mismo veamos las proezas y la fe de esos hombres y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Como dice Hebreos 12:1. Inmediatamente después de dar una lista de héroes de la fe, el versículo 1 del siguiente capítulo dice, bueno, ahora ustedes, teniendo todos esos testigos de fe, corran con paciencia como ellos corrieron. Esa frase, yo no sigo hombres, yo sigo a Dios, es satánica. Porque Dios nos ordena a ser ejemplos y a seguir ejemplos. En conclusión, hermanos, como lo dije al principio, es el ejemplo de nuestras vidas lo que abre el camino para que podamos llegar al corazón de nuestros nietos, hijos, ovejas, niños que nos escuchan, cónyuge. Es el ejemplo que va formando su cristianismo. Y es el ejemplo lo que muestra el camino a seguir. Así deben vivir. Sin esto, sin una vida de ejemplo, no hay edificación, no hay vida piadosa, no hay iglesia de sana doctrina, no hay cristianismo. No hay, porque está basado el cristianismo en ejemplos. Síganme a mí, le dijo Jesús a los discípulos. ¿Para qué era? ¿Para darle 24 horas de doctrina? ¿Quieres ver cambios en tus hijos? ¿Qué padre quiere ver cambios en su hijo? Sí. Bueno, ten cuidado de ti mismo y de esa forma vas a salvar a los que te oyeran. ¿Quieres ver cambio en tu esposa? Ten cuidado de ti mismo y vas a salvar a los que te oyeran. ¿Quieres ser ejemplo y guiar a la siguiente generación a la piedad? Maestras, cuiden su vida. Yo soy la prueba de que una maestra puede enseñar a un niño y 20 años después ver el fruto. Mi suegra fue mi maestra. No sé si te cruzó por ahí. Se va de la iglesia, capaz que se te cruzó por cómo era. Es porque tenemos una visión muy corta. Maestras, ¿han visto a Isabela y se pusieron a llorar para que el Señor la use? ¿Han visto a Jere? Señor, hazlo un misionero, luz, ganador de almas. Clamado por Cande, por Amparo, y se me fueron los nombres, no me acuerdo quién más, y por todos los demás. ¿Quieres ver la siguiente generación de Timoteos? Ten cuidado de ti mismo. ¿Quieres ser luz en tu trabajo? ¿Quieres ser luz en tu familia? Ten cuidado de ti mismo, porque haciendo eso salvarás a los que te oyeren.